Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, hoy es 2 de abril del 2020 y estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, los Rapidines, como todos los días, con la presencia de Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere. Qué bueno. Y como todos los jueves, nos da mucho gusto que esté también con nosotros Miguel González Compeán. Hola, Miguel. Teresita, qué gusto verlos a los dos desde lejitos, pero con mucho gusto como siempre. Hola, Jaimito. Hola, Miguel. Bienvenido. Bueno, pues órale, Jaime. Bueno, hoy fue, yo creo que la mañanera más desabrida que hubo. Un presidente preocupado por su imagen más que preocupado por la crisis. Se aventó una frase que va a darle título a nuestro rapidín de hoy. Dijo que la pandemia vino como anillo al dedo. Se me hace una frase criminal pensar, o sea, como anillo al dedo, ¿en qué sentido? ¿A qué se refería? Habló, por supuesto, del coronavirus y repitió lo que ha venido diciendo, que están preparados, que su gobierno está, pero que los adversarios están como sopilotes, dando fake news. Entonces, aquí nada más hay que ver que varios periódicos, el Washington Post, el New York Times, especialistas en la pandemia, están preguntándose cómo es posible que, por ejemplo, en California haya tantos casos y decesos por coronavirus, y en el caso de Baja California, México, pues haya tan pocos casos, y así en la frontera. Si tú ves los casos que hay en Estados Unidos, se cuentan de miles, y si tú ves los casos de México, se cuentan por decenas. Entonces, ¿qué clase de magia se preguntan? Y entonces la respuesta es, hay una subestimación de las cifras. Se está subestimando las cifras. El presidente dice que saldremos pronto de la crisis, que la crisis es transitoria. Bueno, pues sí, porque las únicas crisis que no son transitorias son las que acaban con civilizaciones, que las ha habido. Claro. La única pregunta, o pocas preguntas profesionales, la de la revista Expansión le dijo, oiga, presidente, pero pues ayer Hacienda dijo que vamos pues a cerrarla en menos 3.9 para este año y el dólar a 22.90 y para 2021 que la economía va a estar entre crecimiento positivo 0.1, es decir, nada, y un decrecimiento de 3.9. Entonces le preguntó sobre eso y el presidente dijo, yo tengo otros datos. O sea, esa es una fantasía. O sea, su secretario de Hacienda tiene unos datos que incluso esos datos parecen demasiado ligeros y él dice alegremente que tiene otros datos. Les dejo eso porque por un lado está la crisis de salud y por otro lado está la crisis económica. Nada más les aviso que el Bank of America dice que el PIB de México caerá 8%. Y Macario Esquetino dice hoy en su columna, y esto es para como película de terror, que puede caer un 20% la economía. Digo, es de veras de terror, ¿sí? Entonces, ojalá que se equivoque Macario, porque sería pues la catástrofe nacional, el fin de cualquier proyecto. Les dejo esos temas. A ver, Miguel. Pues mira, Tere, yo diría, voy a seguir la argumentación de Jaime, que me parece muy clara, muy esquemática. En lo que se refiere a la preparación y lo que hemos dicho respecto del coronavirus, varias veces aquí, y ha insistido muchísima gente que yo considero razonable e inteligente, no necesariamente vinculada a la mafia del poder. A los sopilotes. A los sopilotes, a los que nos quiere, digamos, comparar el señor presidente. La realidad es que en efecto sí está subestimada pues en fin, el contagio, y está subestimado por una estrategia que el propio López-Gatell, el gato de aquel, como le dicen algunas personas, tomaron una decisión estratégica
que a ver si no pagamos las consecuencias. La decisión estratégica es no gastarse dinero en hacer pruebas, sino asumir que el 80% de la población le va a dar y que no va a ser sintomáticamente grave, que el 15% va a tener molestias e incluso graves molestias, como ha circulado la grabación del gobernador de Hidalgo, que se la pasó aparentemente muy, muy mal el fin de semana con dolores y todo lo demás, y que solo va a morir, subrayo la palabra solo, sí, entre el 3 y el 4% de la población que está infectada. Pero pues que frente a eso no hay nada que hacer, salvo achatar la curva en la cual esas personas graves van a llegar a los hospitales para que los hospitales no se llenen. Pero todas estas son suposiciones, es decir, están hechas con base en ejercicios estadísticos que lo que dicen es que si de todas maneras a tantas personas, o sea, de cada 100 a 80 les va a dar, de esos 80, el 15% será grave, pero se recuperarán, y solo entre el 3 y el 5% se morirán, y como no hay nada que hacer, pues entonces, pues dejemos que eso suceda. Es más, López-Gatell hoy o ayer dijo que esto era como una especie de encuesta presidencial, que con unos cuantos casos que uno viera, con eso era suficiente para hacer una estadística que permitiera proyectar los datos hacia el futuro. Entonces, en efecto, si quieren que todo el mundo se quede en su casa, tendrían que decir con más claridad, pues, cuántos hay enfermos, porque no se logra la suspensión de actividades mientras falta información. Y eso es gravísimo, porque no está sobre la mesa, esa es la realidad. Pero bueno, esa estrategia, frente a lo que ha hecho Corea, por ejemplo, o lo que ha hecho Rusia, o lo que ha hecho otros países que han tenido éxito en controlar pues las muertes, creo que va a chocar muy fuertemente en estas próximas 2 o 3 semanas contra los decesos que va a haber en México, sin el conocimiento de nadie, porque el señor presidente no se quiere gastar, en primer lugar, haciendo pruebas, y en segundo lugar, mejorando los servicios de salud. Ha habido ya algunos reportajes que dicen que se le ofrecieron mecanismos para hacer pruebas por parte incluso de un premio Nobel, y que sencillamente cerraron la puerta de Los Pinos y le dijeron, no, muchas gracias. No, de Palacio. Perdón, Los Pinos es museo ahora, o quién sabe. Es de los sopilotes. Bueno, entonces, pues es muy desanimante, porque al final de cuentas, lo que han hecho es hacer la conclusión de pues, que se van a morir pues unos cuantos, y mientras ahí vamos para adelante. Es más, dice el presidente, y sigo la argumentación de Jaime, se van a morir unos cuantos, y esta crisis nos vino como anillo al dedo, porque entonces, como se van a morir unos, entonces yo puedo asumir el liderazgo de los que queden y decirles, ya ven que bien actuamos, ya lo sabíamos, lo cual es, bueno, una cosa que internacionalmente está empezando a comentarse como un desatino, como una cosa que solo puede deprimir, porque la única persona de los líderes del mundo que está actuando como este señor, pues es este señor, lo cual es una cosa lamentable. Ahora, y con esto termino, en la parte económica, como él no sabe de economía, y como él no sabe, pues, de ciertas cosas básicas, de muchas, pero en particular de economía, él no sabe que la crisis esta va a alargarse no en mayo, no en junio, no en julio, ni agosto, ni septiembre. O sea, el desplome de la inversión, el desplome de la producción nacional, el desplome de toda la actividad económica, y más, si se ha negado a generar algunos apoyos en términos de ingresos, o sea, de impuestos, o apoyos en términos de darle a la gente
apoyos, va a ser crucial. Y claro, él lo sabe porque, y ya tomó también esa decisión, lo sabe porque, déjame darles un dato, si hoy quisiera repartir dinero el presidente directamente a personas registradas en el SAT, pues no le alcanzaría para más del 40% de la gente que está registrada en el SAT, que por cierto tienen cuentas bancarias. Pero el resto, el 60% de la población mexicana no está bancarizada. Entonces, si tú quisieras entregar dinero al 60% de la población de este país, no tienes forma más que ir tocando casa por casa y decir, oigan, ¿cuánto necesita usted? Y eso, pues es el error y una falta de política y de planeación de hace muchos años, pero particularmente en este sexenio que han tenido que contratar 18,000 trabajadores para ir a repartir a casa por casa en comunidades la dotación de una serie de recursos de sus programas clientelares. Entonces, en resumen, a mí cuando el presidente me dice que soy un sopilote porque soy fifí o porque no estoy de acuerdo con él, o cuando me dice que soy, digamos, un medrante, un aprovechado de las circunstancias para criticarlo, pues me muero de la risa porque sencillamente el señor no está entendiendo que tiene una serie de problemas reales a los cuales no está atendiendo, y ese es el inicio de un gran fracaso. Esa es mi predicción, y lamentablemente lo que vamos a tener que vivir nosotros tres, y a ver cuántos millones de mexicanos más. Bueno, pues yo, ¿qué les puedo decir? Ayer llegaron de China, creo que si no recuerdo mal, a lo mejor ustedes tienen correcto el dato, pero hasta donde yo entiendo, 50,000 pruebas para poder hacer... de pruebas, sí. 50,000 pruebas para saber exactamente si alguien tiene el COVID-19 o no. Bueno, pues yo decía, ¿y para qué se las mandan? ¿Para qué se las mandan si, como decía Miguel, es preferible vivir pues en la ignorancia total? Esto que dice de que esto le vino como anillo al dedo, pues a lo mejor yo soy muy mal pensada, pero yo creo que esto es porque la economía mexicana ya iba muy mal. O sea, de cuando se burlaba de Peña porque había crecido 2% el Producto Interno Bruto, al año pasado, cuando llegamos a menos 0.1, pues sí hay una diferencia, ya estaba la cosa fatal, pero teníamos un peso tan fuerte, no pasaba nada. El peso es la moneda que más se ha devaluado, que más se ha visto afectado en esta crisis del coronavirus. Lo leí ayer haciendo un comparativo entre todos los países del mundo que están mayor o menormente afectados. Por otro lado, claro que le viene como anillo al dedo, porque así va a decir, es culpa del coronavirus, yo no hice nada, todo estaba perfecto, todo iba pero sobre rieles, y pues llegó el coronavirus y qué barbaridad, pues ahora sí ya nos llevó el tren, pero no es culpa mía, es culpa del odioso coronavirus. ¿Qué somos sopilotes? Bueno, no me extraña, el presidente hace 2 días pidió una tregua o 3, no recuerdo, y se ha dedicado a rompernos la madre sistemáticamente a todos los que no pensamos como él. ¿Se trata de eso la tregua? Porque yo decía que nos diera una tregua de tanta locura de las estampitas. Me mandaron un video de España, que se los compartí, no sé si lo vieron, de cómo se asombran al ver al presidente decir que estamos protegidos por un escudo. ¿Y saben cuál es el escudo? Y empieza a sacar de su bolsita las estampitas del Sagrado Corazón y de detente Satanás. La gente no lo puede creer. O sea, no pueden creer que en este país tan grande, en esta economía tan importante en el mundo, estemos viviendo esto. Ahora, el gran apoyo que se le ocurrió hoy, y me gustaría ahí sí oír sus comentarios, es devolverle rápido el IVA a los que tienen ahí un guardado en el SAT, digamos, a los que
se pasaron y les tienen que devolver el IVA, devolverlo rápido. Sí, pero esa debería de ser una de 100 medidas. ¿Cómo piensan resolver el problema médico que se va a enfrentar? Porque ahí sí va en juego la vida de los seres humanos. ¿Cómo lo piensan resolver? Y no solamente es el problema de salud, sino en medio de esto es el problema económico. Ya no fumes, Miguelito, porque nos van a cancelar aquí porque estás haciendo eso, ¿eh? Ah, sí. No, pero no me están viendo en este momento. ¿Quién sabe? Sí se ve luego. Bueno, ok, ahora, mira, déjame decirte una cosa. Nomás déjame terminar. Se salió. Nomás déjame terminar. Yo lo único que digo es, ¿por qué no se hace, digamos, un análisis multidisciplinario en donde se vea la afectación del coronavirus, cómo nos está afectando económicamente y se crucen las dos variables? Porque este gobierno nos ha puesto como una dicotomía, o al menos así lo entiendo yo, o atendemos la crisis o atendemos la economía, y no se dan cuenta que las dos cosas están totalmente fusionadas. Y ya, a ver, ¿qué decías, Miguel? No, digo, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que la parte que a mí me parece pues más grave, que es que nos ha puesto el señor presidente en la tesitura de que o estás de acuerdo con él en cómo está manejando el asunto, o te has convertido en un sopilote. Esa es la parte a mí más grave. O sea, no, digo, nos reímos, pero pues nos reímos porque sin humor pues no podríamos vivir. Tere, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero como te decía hace un momento, la verdad es que esa disyuntiva entre si defendemos la economía o defendemos a los muertos, pues sí es cierta, pero en realidad lo más grave es que nos ha puesto en la tesitura el presidente de que o estás de acuerdo con las decisiones que él ha tomado, o eres un sopilote, o sea, cualquiera de las dos cosas. Y eso me parece infinitamente más grave, porque resulta que cada vez hace más ancha la distancia que hay entre las personas razonables y las cosas que se le ocurren, y entonces, por lo tanto, toda persona razonable que quiera decir algo, pues entonces, pues ya está tildada de sopilote si no es exactamente lo que el presidente quiere escuchar. Entonces, eso me parece muy grave. Pero, más allá de eso, yo creo que sí hay un asunto que me parece digno de mencionar. Jaime hace rato decía que hay quien piensa que la economía no solo se va a caer el 4 o el 8%, sino mucho más. Y ¿sabes qué? Lamentablemente es posible. O sea, lamentablemente nadie en su sano juicio que yo crea, después de pasar este problema sin ningún apoyo y ningún recurso, ¿quién va a estar dispuesto en medio de todas estas locuras a invertir a partir de julio, vamos a decir, de agosto? No sé. Y luego los pequeños y los medianos empresarios van a salir y van a abrir las persianas de sus negocios, nada más que ¿quién diablos va a ir a consumir si una bola de empresas no van a poder resistir la crisis o el golpe económico de esta pandemia sin ningún apoyo del gobierno y sin nada? Entonces, yo francamente tengo una perspectiva muy sombría, lamentablemente, lo digo con el corazón en la mano y lo digo también en descargo de que no es que seamos ni sopilotes ni agoreros de un desastre, pero las decisiones que llevan tomándose hace 18 meses, pues dan por resultado esto en donde estamos. O sea, el presente no es más que un reflejo del pasado.
independientemente de las cosas que vayas haciendo. Esos gobiernos neoliberales que guardaron 250 mil millones de pesos para circunstancias como estas, pues ya se los comió él en políticas clientelares el año pasado. Entonces, pues ahora tenemos muy poquito con qué enfrentar el asunto, pero pues bueno, es aquí donde estamos. A ver, Jaime, el presidente dijo hoy que ante la crisis, pues hay que ser más austeros. Eso yo lo leo, pues como que no va a haber un fondeo mayor para el sistema de salud de México. ¿Cómo ves esto y todo lo que hemos estado platicando? Mira, yo lo enfocaría de otra manera. Hay tres cosas que yo quisiera decir. Por último, la primera, una amiga me manda un correo y me dice que por qué nosotros en este programa no hacemos un acto de unidad con el presidente en estos momentos, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con la oposición de Trump, que ahora está pues unitariamente alrededor de Trump, o como en España, donde los partidos de oposición se han sumado al gobierno. Me pregunta eso, y es una pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Por qué en estos momentos no mantenemos una unidad con el presidente? Y mi respuesta es la siguiente: porque incluso Trump, que se resistía al principio, ustedes recordarán, ya tomó un liderazgo, es decir, es un líder contra la enfermedad. Ya no es ese necio que no quería aceptar que la enfermedad era algo serio. Ahora ya se tomó en serio. Entonces, ahí veo un líder, pero además un líder que va a ganar las elecciones de noviembre, ¿sí? En España veo liderazgo también, en Alemania veo liderazgo. Pero además porque han invertido mucho dinero. Sí, pero no solamente eso, no solamente es el dinero, sino es la actitud, y aquí no veo un liderazgo, aquí veo un hombre que le habla nada más a sus seguidores, que le pega a todos los que no están de acuerdo. Entonces, ¿por qué no estoy con López Obrador? Porque López Obrador no está siendo un líder contra la enfermedad. Esa es la primera reflexión. La segunda, y me da mucha pena decirlo, yo creo que este sexenio ya se perdió. Va a ser un sexenio como el sexenio de Miguel de la Madrid, y lo digo con todo. Es decir, ustedes saben que la crisis de los 80s, esa crisis fue devastadora para el país. O sea, la verdad es que creo que incluso esta crisis puede ser peor que la de los 80s, puede ser mucho peor que la de 1995 y puede ser, desde luego, será peor que la de 2009. Entonces, sí creo que para los planes del presidente, cualquier cosa ya no salieron, o sea, ya no pasó, ya no va a haber menos desigualdad. Y la tercera reflexión que yo haría, yo oí una sugerencia que me pareció buena. Apelando a la socialdemocracia, yo les diría, yo creo que durante 2 años hay que dar una renta universal a todos los mexicanos, una renta mínima universal a todos los mexicanos. O sea, quitemos Dos Bocas, quitemos Santa Lucía, quitemos todo eso, ¿sí? Y vamos a repartir una renta universal básica a todos los mexicanos, a todos, es decir, nada más a los seguidores, no, a todos, ¿sí? Porque lo que necesitamos es, de alguna manera, regresar al crecimiento durante 2 años. Yo sí creo que me pareció una buena sugerencia, y con eso terminaría mis comentarios. Miguel, ¿un comentario final? La idea de Jaime me parece muy bien. Hay que hacer las cuentas a ver si alcanza, y entonces le vamos a tener que pedir al presidente algo que seguramente no va a querer hacer, que es que si no se hace Santa Lucía, se tiene que hacer Texcoco con el financiamiento privado que exista, y eso sí puede desatar algunas cosas. Segundo, Dos Bocas, pues nunca ha tenido viabilidad, ahora menos. Y con los precios del petróleo como están, menos, porque él se asume que él bajó la gasolina, pero en realidad la gasolina bajó de precio por los precios internacionales, no por una decisión política. Entonces,
También lo de la refinería, buenas tardes. Lo del Tren Maya, no en general no es una mala idea en el sentido de incorporar el sureste al desarrollo, pero pues no se va a poder concretar en los términos que él quiere. Entonces habrá que escoger un tramo, tal vez 2, pero pues no se va a poder hacer completo. Y entonces, después de eso hacemos las cuentas, porque va a bajar el ingreso del gobierno por efecto de la bajada de la actividad comercial, sobre todo, y de la actividad industrial también. Y no se diga por exportaciones, porque las exportaciones también se van a desplomar, porque en el resto del mundo no hay quien compre, porque allá están igual que nosotros sufriendo problemas. Entonces, si el presidente no entiende que todo esto está interconectado, estamos perdidos. Entonces, la propuesta de Jaime me parece muy plausible. Hay que hacer las cuentas, vamos a ver si alcanza y para cuánto. Y aprovecharía yo para bancarizar a todo mundo, para que todos empecemos a jugar, digamos, el mundo del capitalismo en el que nos encontramos, nos guste o no, ahí vivimos. Y después de eso vemos. Ha sido un placer estar con ustedes, como siempre, otra vez. Sí, Miguel, para nosotros también. A ver, Jaime, los recados. Bueno, nomás cierro con un filósofo español que se llama Daniel Innerati Grau, que dice que hay 3 cosas que los líderes populistas detestan, que es el saber experto, las instituciones y la comunidad global. Nunca fue más cierto eso. Les leo los comentarios. No creo que nos dé tiempo porque son más de 50 comentarios.